Damos inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, convocada para los 12 horas con 30 minutos, el día 5 de marzo del año 2019. Señor Secretario General de Acuerdos, Israel Andrés Boy, le pido haga constar el quórum legal y además informe de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión. Buenas tardes, con mucho gusto, presidente. Con su autorización se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior del Tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 10 recursos de apelación cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron del conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado. Están en nuestra consideración el orden del día. Si estamos de acuerdo, manifestamos votación económica. Por favor, la votación. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Señor Magno Israel. Secretario de Estructura, abogado Luis David Benítez Taboada, por favor, danos cuenta con los asuntos, los proyectos de sentencia que someten a nuestra consideración el magistrado Adrián Rodríguez Perdomo. Buenas tardes, con su autorización, señoras y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 79 del presente año. Dicho asunto fue planteado por los apelantes en contra del procedimiento y por ende contra los resultados de la renovación de la Junta Auxiliar de San Luis Temalacayuca, perteneciente al municipio de Tepalco de López, Puebla, dado que a su juicio no se respetaron los usos y costumbres para la jornada publicitaria, además de que personas ajenas decidieron e intervinieron en las mismas, trayendo como consecuencia el ilegal triunfo, cómputo y declaración de validez y del ganador de las pasadas elecciones plebiscitarias. Los agravios de los que se quejan los apelantes son los siguientes: la violación al principio de libre determinación y autonomía de la comunidad de San Luis Temalacayuca, en razón a que entes y personas ajenas a la comunidad organizaron la elección, recibieron votación y realizaron la declaración de validez, y que ni la comisión plebiscitaria ni el ayuntamiento, en su carácter de órganos competentes para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electivo, llevaron a cabo la verificación sobre los usos y costumbres de las comunidades asentadas en la demarcación territorial y por ende carecieron de certeza para ejercitar la elección de la comunidad de referencia. Así, luego de revisar las constancias que integran el expediente y de valorar las pruebas, se tiene que San Luis Temalacayuca cuenta con un alto nivel de comunidad indígena, ya que de un total de 2.279 habitantes, 2.191 se censaron con el carácter de indígenas, lo que corresponde al 96% de la población, según datos que se contienen en el catálogo de comunidades indígenas del INE. Lo anterior consta en certificación del secretario general de este tribunal y que por su naturaleza se valora como documental pública de pleno valor rogatorio, por emanar de un funcionario con facultades y fue pública para llegar su información al expediente, de conformidad con los artículos 358, 359, fracción primera y 360 del Código Comicial. Por otro lado, sirve para dar reconocimiento a la Junta Auxiliar como pueblo indígena y así su inventario como parte de las pretensiones de los actores en su carácter de miembros de la comunidad indígena. Es de mencionar también que los actores han interpuesto diversos escritos y recursos ante la Comisión Plebiscitaria de Tepalco de López, siendo únicamente resuelto un recurso de inconformidad presentado el 5 de febrero ante la Comisión Plebiscitaria, autoridad que desechó el citado recurso por ser extemporáneo, según consta en los informes requeridos y complementados por dicho ayuntamiento a este tribunal. Además, los impetrantes, al haber promovido este medio, señalaron que se atentaba contra los principios de certeza y de autodeterminación. Ahora bien, en el proyecto que se pone a su consideración se evidencia, con base en las constancias legales, que efectivamente los miembros de las mesas receptoras de votación y de la comisión plebiscitaria perteneciente al municipio se conformaron previo sorteo con trabajadores del propio ayuntamiento, según acuerdos de la comisión plebiscitaria del 14 y 17 de enero respectivamente. Lo que, si bien se encuentra sustentado en la propia ley orgánica municipal, a todas luces es contrario al derecho. En efecto, este tribunal, al ser un organismo jurisdiccional en materia electoral, garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, tiene como principal tarea el garantizar el respeto irrestricto a la norma constitucional y a la norma jurídica que entraña los principios referidos en la tesis
10/2001, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es elecciones, principios constitucionales y legales que se deben observar para que cualquier tipo de elección sea considerada válida. Por otra parte, la Sala Regional de la Ciudad de México, el pasado 23 de febrero, dentro del expediente SCM-JDC-32/2019, resolvió la implicación del caso concreto de diversas porciones normativas de los artículos 225 y 228 de la Ley Orgánica Municipal. Ello por considerar que con la aplicación de estas no se preservan los principios constitucionales de la función electoral al otorgar la facultad de organizar los plebiscitos al ayuntamiento. Y si bien es cierto, dicho fallo es aplicable únicamente para el proceso publicitario en la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, municipio de Puebla, resultó orientador para este organismo jurisdiccional en este y otros asuntos similares, en los que ha quedado plenamente demostrado la causa de nulidad de votación recibida en cada una de las mesas cuando se atente contra principios electorales, como en este caso la legalidad y la certeza de las elecciones. Por todo lo anterior, resulta inconfuso que, tal y como lo señaló el actor de Chulibelo y de lo abstraído en este fallo, en el plebiscito llevado a cabo en la Junta Auxiliar se vincularon los principios constitucionales de legalidad y certeza que debieron sustentar dicho proceso de participación democrática y, por tanto, se debían fundados tales agravios. En consecuencia, se propone declarar la nulidad de la elección del proceso publicitario celebrado el pasado 27 de enero en la Junta Auxiliar de San Luis de Malacayuca, perteneciente al municipio de Tepalco de López, Puebla, y toda vez que, al no ser la autoridad municipal un organismo especializado que posea los mecanismos adecuados y eficaces para la organización de procesos selectivos que aseguren el cumplimiento de los principios constitucionales del sistema electoral, en atención a los criterios sustentados en la mostrada sentencia de la Sala Regional, se propone vincular al Instituto Electoral del Estado para que a la brevedad gestione los mecanismos e instrumentos necesarios para poder organizar el proceso electivo de la misma. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 87 del presente año, promovido por el ciudadano Filomonio Aparicio Domínguez, en contra del procedimiento de renovación de la Junta Auxiliar de Atla, perteneciente al municipio de Pahuatlán, Puebla. El autor hizo valer como agravio los siguientes: la negativa de la Comisión de levantar el acta de mayoría a su favor, derivada del plebiscito realizado el 27 de enero. La omisión del cabildo del ayuntamiento de dar respuesta al escrito presentado el 29 de enero, en el que se queja de las irregularidades acontecidas durante la jornada electiva, y la falta de convocatoria y notificación al actor y a la ciudadanía por parte del ayuntamiento para la realización del nuevo plebiscito realizado el 4 de febrero. Respecto al primer motivo de disenso, obra en autos copia certificada del acta de la sesión de extraordinaria de Cabildo del 31 de enero, específicamente el punto 4 del orden del día, referente al análisis de los hechos ocurridos en la localidad de Ate, motivo por el cual la comisión plebiscitaria determinó la suspensión del plebiscito del día domingo 27 de enero de 2019, lectura del acta circunstanciada levantada por la comisión, discusión y aprobación de nueva fecha para realizar el plebiscito en la comunidad de Ate, de la que se desprende que, contrario a lo señalado por el actor, no es factible expedirle acta de mayoría a su favor, toda vez que el plebiscito del 27 de enero fue suspendido, dadas las circunstancias relatadas por la comisión, sin que se hubiera realizado el cómputo respectivo, y en los autos no existe probancia alguna de la que se desprendan los resultados del mismo, lo cual fue ratificado por el Cabildo del Ayuntamiento en la sesión del 31 de enero, aunado que el actor únicamente manifiesta que resultó ganador del plebiscito sin ofrecer medio de prueba alguno para sustentar dicha afirmación. En consecuencia, resulta infundado el agravio hecho valer por el apelante. Por lo que hace al segundo y tercer agravios hechos valer por el actor, el mismo refiere que el 29 de enero presentó ante el ayuntamiento un escrito, el cual fue recibido por el secretario de la presidenta municipal, en el cual manifiesta diversas irregularidades sin que a la fecha le haya sido emitida respuesta alguna, además que no fue notificado de la realización del plebiscito del 4 de febrero. Al respecto, obra en autos copia certificada del oficio 00313/Presidencia Municipal, signado por el síndico municipal de 1 de febrero, dirigido al actor, en el cual se le informa respecto a lo solicitado en su escrito, así como de la realización del nuevo plebiscito el día 4 de febrero. Así, contrario a lo que aduce el actor, el ayuntamiento sí atendió su petición, además de que el síndico municipal buscó notificarle de manera personal dicha respuesta, en la que se incluía la fecha de celebración del nuevo plebiscito, la cual se negó a recibir.
Por otra parte, también obra en autos el escrito signado por el cuerpo cívico municipal, en el cual manifiesta las acciones que se implementaron para informar a los pobladores de la Junta Auxiliar respecto a la celebración del nuevo plebiscito, por lo que resulta claro que, contrario a lo firmado por el apelante, el Ayuntamiento sí notificó e informó a la ciudadanía respecto a la realización del plebiscito el 4 de febrero, además de que el propio actor se encontraba presente en el lugar y horas señalados para llevar a cabo dicho ejercicio democrático, con lo que se presume que sí estaba enterado de su realización, por lo que resultan infundados los agravios analizados. Por lo anterior, y en atención a que la elección plebiscitaria se realizó de conformidad con el principio de autodeterminación de los integrantes de la comunidad indígena de Atla, resulta claro que debe reconocerse ese ejercicio de elección de los representantes o autoridades auxiliares municipales realizado en la mencionada Junta Auxiliar. Es por lo antes mencionado que esta ponencia propone confirmar los resultados del plebiscito extraordinario celebrado el 4 de febrero del presente año en la Junta Auxiliar de Atla, perteneciente al municipio de Pahuacán, Puebla, así como la declaración de validez de dicha elección. Continúo con la cuenta del recurso de apelación 91 del presente año, interpuesto por Tomás Maldonado Cabrera, promoviendo por su propio derecho, en contra del acuerdo emitido por la Comisión Organizadora de la Elección de Renovación de Juntas Auxiliares del municipio de Venustiano Carranza, Puebla, de 6 de febrero del año en curso, así como la omisión de resolver el recurso de inconformidad presentado el 1 de febrero ante dicha comisión. Por cuestión de orden y método, y previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se analizó si dentro del expediente que se actualizaba alguna de las causales de sobreseimiento a las que se refiere el contenido del artículo 372 del Código Local. En tal virtud, después de analizar la Comisión de Civilidad, se establece que el acto recurrido es un acuerdo emitido por la Comisión, así como su omisión de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el actor. Situación que en el caso concreto ya aconteció, puesto que de las circunstancias existentes en autos, específicamente del informe circunstanciado remitido por la Comisión Organizadora de la Elección de Juntas Auxiliares del municipio de Venustiano Carranza, refiere que el 6 de febrero del presente año ordenó integrar el expediente recausando un recurso de revisión, el cual resolvió el 17 de febrero, notificando la misma al actor el 18 de febrero del año en curso, tal y como lo justificó con la documentación que acompañó en su informe circunstanciado, la cual ha sido agregada al presente expediente y se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código Electoral Local. Por lo anterior, y al no existir prueba en contrario que desvirtúe el actuar de la autoridad responsable, se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 372, fracción segunda del ordenamiento legal antes señalado, puesto que la autoridad señalada como responsable modificó el acto impugnado el 17 de febrero, dejando sin materia de estudio el presente recurso. Por lo tanto, al no satisfacerse el requisito de procedibilidad, se propone sobreseer el presente recurso de apelación. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 98 del presente año, promovido también por Tomás Maldonado Cabrera, en contra de la resolución dictada por la Comisión Organizadora que regula el proceso de elección de juntas auxiliares en el municipio de Venustiano Carranza. En el caso, se desprende que el actor se queja de la resolución dictada por la Comisión al haber desechado por extemporáneo el recurso de inconformidad. Por su parte, la autoridad responsable señala que la resolución emitida se encuentra ajustada a derecho. De lo expuesto, este Tribunal Electoral estima que la ley quise determinar si el agravio expuesto por el demandante revela alguna ilegalidad en la resolución emitida o bien si la misma se encuentra ajustada al marco normativo aplicable. En el proyecto de sentencia, el magistrado observa que la autoridad responsable desechó la demanda del actor, en la que se quejaba de la ilegal actuación de la Comisión Organizadora de la Elección, así como de los resultados consignados en las actas de cómputo y de la declaración de validez de la elección, bajo el argumento de que fue presentada de manera extemporánea. Para contravenir lo resuelto por la autoridad responsable, el quejoso manifiesta que la Comisión ilegalmente reencausó su recurso de inconformidad al recurso de revisión para poder desecharlo, violentando sus derechos políticos y electorales. Al respecto, esta ponencia considera fundado el concepto de agravio, toda vez que la Comisión, al no haber remitido al síndico municipal dicho recurso, violentó el acceso a la justicia del actor, así como erróneamente determinó desechar la demanda bajo el argumento de que el actor tenía 48 horas para impugnar las actas de cómputo y la declaración de validez de la elección, de conformidad con establecido en la base 38ª de la convocatoria. Por lo anterior, se evidencia que, si bien es cierto, el actor se inconformó de la legal actuación de la Comisión, así como del cómputo y la declaración de validez de la elección, esta autoridad advierte que el acto principal de queja radica en la declaración de validez de la elección, consecuencia del cómputo emanado por la Comisión, por lo que el síndico municipal debe conocer sobre el mismo. Por ello, se propone revocar la resolución del 7 de febrero
y en aras de proteger los principios constitucionales, se ordena al síndico del Ayuntamiento de Venustiano Carranza para que en un término de 3 días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, emita la resolución que en derecho corresponde. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, Luis David. Magistrada, a nuestra consideración los proyectos se cuentan. Magistrado Adrián Rodríguez Perdomo. Buenas tardes, señor presidente, magistrada. Quiero hacer mención sobre el asunto, la apelación 79 de la Junta Auxiliar San Luis de Malacayuca, del municipio de Franco de López, en donde estamos hablando de una nulidad que se llevó a cabo en el plebiscito de ese ayuntamiento. Quiero hablar un poco sobre lo que se denominan los principios constitucionales y la nulidad de una elección. Y aquí mi intervención en este momento es para abundar sobre las razones que sustentan doctrinaria y jurídicamente el tópico de los principios constitucionales considerados eje y sostén del orden estatal, los cuales impactaron en el asunto de San Luis de Malacayuca, por lo que resulta de gran peso tener en cuenta la parte axiológica del derecho electoral en asuntos como este, en los que se implicaron temas de derechos indígenas y una convocatoria ciertamente legal pero ilegítima. Luego de la inaplicación de disposiciones contenidas en los artículos 225 y 228 de la Ley Orgánica Municipal y de regulación de procedimientos sin apego al debido proceso en términos de lo establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Todo ello lo vincularon los actores como parte de los agravios y por su parte, en el estudio de este asunto, se verificó que efectivamente trastocaban los principios de autodeterminación, de certeza y de legalidad previstos en el artículo 8 del Código Electoral Poblano. Por ende, cualquier afectación que llegue a suscitarse durante el proceso electoral condiciona la validez del resultado de los comicios, por ser estos principios los que rigen y dan sustento al sistema jurídico electoral. No es posible advertir que sean violados de manera parcial o intrascendente, ya que su naturaleza les reclama mantenerse inmunes y con un grado de primacía permanente. Es por eso que cualquier manifestación que implique la reducción en la validez de los principios debe subsanarse por el órgano encargado de la tutela constitucional, que en este caso corresponde tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como este Tribunal Local. En efecto, como órgano de control jurisdiccional de la legalidad, no se requiere estar facultado expresamente para mantener y hacer valer la eficacia y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que puede erigirse en plena jurisdicción y actuar para cumplimentar su función de custodia del orden constitucional. La libertad y la autenticidad de las elecciones radican en que la voluntad del electorado no sea manipulada o accionada o sometida a una pretensión ajena a la suya. En tal sentido, deben existir pruebas fehacientes que acrediten la realización de tales hechos y, sobre todo, que evidencien el grado de afectación en la voluntariedad del votante, pues en este sentido se atenta contra las características de todo sistema democrático. Así, la invalidez solo se dará en la medida en que las pruebas válidamente presentadas, pero también las derivadas de las actuaciones procesales y las allegadas vía requerimiento, demuestren la afectación en el voto. Desde la génesis de la causal abstracta de legalidad, la Sala Superior se enfocó en identificar que los dos principales principios que se deben tutelar son la equidad y legalidad. Si bien el principio de equidad en la contienda no está previsto de forma explícita en la Constitución, su existencia se puede inferir de manera implícita y con ayuda de diversos precedentes y criterios jurisprudenciales. La legalidad, a su vez, resulta de la revisión e interpretación por medio de subsunción de cada caso
a los diversos supuestos normativos y reglamentarios que afectan la equidad y otros principios en la contienda electoral, lo cual impacta desde los actos preparatorios hasta la etapa de declaración de validez y de ganador de la respectiva elección. Así, contar con un control constitucional que revise la validez constitucional de una elección garantiza que haya una verdadera democracia, dado que cualquier afectación que ponga en riesgo la voluntad popular se deja sin efectos, dando una vigencia plena y solvente a los derechos políticos de los ciudadanos. La nulidad por violación de principios constitucionales consistente en la autogeneración de espacios que la justicia electoral en el ámbito ha gestado por vía interpretativa para que su labor sea la propia de una jurisdicción del mismo tipo en el marco del Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho es una categoría teórica de viejo cuño adoptada en el ambiente jurídico alemán decimonónico, que en la actualidad ha adquirido nuevos significados. Suele identificarse como un eslabón más en la evolución de la categoría, la evolución de la categoría Estado de Derecho, de la cual sería una de sus manifestaciones, quizá la más elaborada por su capacidad para conjugar las aportaciones del constitucionalismo como un movimiento histórico y agregativo en pos de los derechos y su protección más eficaz a la ciudadanía. Dicha idea de Estado de Derecho coincide con el modelo que Luigi Ferrajoli denomina Estado formal de Derecho, por lo que su importancia debe ser analizada a la luz de estas corrientes teóricas, desde luego las jurisprudenciales. Así es que coligió que en la forma que se narraron los hechos del expediente sí se acreditó que se conculcaron principios electorales, lo cual desde antaño ha sido tutelado en diversas sentencias y criterios de la Sala Superior, como la tesis de rubro, elecciones, principios constitucionales y legales que se deben observar para cualquier tipo de elección sea considerada válida. Así, en la sentencia federal de la Sala Regional Ciudad de México, el asunto JDC 32/2019, que aquí se vincula, se estableció que las juntas auxiliares son autoridades subordinadas al ayuntamiento, por lo que es evidente que la organización, vigilancia e incluso validación del proceso electivo de dichas autoridades por parte del ayuntamiento no cumple con la autonomía e independencia necesaria de este, que garantice que su proceso electivo estará alejada de intereses de los y las integrantes del ayuntamiento, puesto que, atendiendo a la vinculación de ambas autoridades municipales de la subordinación de una a la otra, pueden resultar seleccionadas las personas que el ayuntamiento estime adecuadas para su integración y no las verdaderamente elegidas para la ciudadanía, lo que evidentemente trastoca principios electorales. Por ello, en acatamiento del Estado de Derecho, que implica la legalidad y la sistematización de los procesos electorales, es que se optó por armonizar y regularizar el proceso plebiscitario de esta comunidad de San Luis de Manacayuca, con la previsión de que a través del Instituto Electoral del Estado se atiendan de una manera más íntegra y legal el procedimiento electivo y que la ciudadanía sea quien nuevamente elija, legitimando de una manera más puntual al vencedor en dichas elecciones. Muy amable, magistrado. Si no hay intervención, por favor, secretario general, tome la votación. Magistrado Jesús Gerardo Salario Rivera. Magistrada Norma Angélica Sandoval. Con los proyectos. Magistrado Ricardo Rodríguez Perdón. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 79 de esta anualidad, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios expuestos por los recurrentes en términos de lo escribido en los numerales 7.3 y 9 del presente fallo.
Segundo, se declara la nulidad de la elección de la Junta Auxiliar de San Luis de Malacayuca, municipio de Tepanco de López, Puebla, dejando sin efectos el dictamen emitido por la Comisión Plebiscitaria de fecha 31 de enero, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva y declaración de validez de la elección en términos del numeral 9, rector de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que, en un plazo razonable, tome las medidas necesarias para organizar un nuevo proceso electivo para la renovación de la Junta Auxiliar de San Luis de Malacayuca, municipio de Tepanco de López, en términos del numeral 10 de esta sentencia, debiendo informar y acreditar a este Tribunal Electoral las acciones llevadas a cabo para tal fin. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 87 de 2019, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por el ciudadano Filogonio Aparicio Domínguez en términos de lo argumentado en el apartado 5 de esta sentencia. Segundo, se confirman los resultados del plebiscito extraordinario celebrado el 4 de febrero del presente año en la Junta Auxiliar de Atla, perteneciente al municipio de Pahuatlán, Puebla, así como la declaración de validez de dicha elección. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 91/2019, se resuelve: único, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución, se declara el sobreseimiento del recurso de apelación interpuesto por Tomás Maldonado Cabrera. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 98/2019, se resuelve: primero, se declara fundado el agravio hecho valer por el ciudadano Tomás Maldonado Cabrera en términos de lo argumentado en el apartado 5.1 de esta sentencia. Segundo, se revoca la resolución de 17 de febrero del presente año en términos del apartado 6.1 de efectos de esta determinación. Tercero, se ordena al síndico del ayuntamiento para que dentro del plazo de 3 días, contados a partir del momento siguiente a la notificación de esta sentencia, emita una resolución en la que resuelva el medio de impugnación presentado por el apelante de acuerdo al apartado 6.2 de esta sentencia. Cuarto, para tal efecto se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional que remita de forma inmediata al Cabildo del Ayuntamiento el escrito y anexos que motivaron la integración de este medio de impugnación, previa copia certificada que de los mismos se integren al expediente y demás trámites correspondientes. Secretario Instructor René Lazara Costa, sírvase darnos cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este pleno. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución de recurso de apelación identificado con el número A074/2019, interpuesto por Pablo César Juárez González y Federico Ramírez Ruiz en su carácter de candidato a presidente auxiliar y propietario y representante general respectivamente de la planilla Sigamos Haciendo Historia de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilco, en contra de la resolución dictada por la Comisión Plebiscitaria de fecha 24 de enero, mediante la cual impuso sanción consistente en la amonestación pública por supuestos actos anticipados de campaña, aduciendo el promovente que es indebida e ilegal dicha resolución. Del estilo recursal se advirtieron los siguientes agravios: violación a los principios de debido proceso, porque la autoridad no valoró adecuadamente la prueba que María Guadalupe Barraza Rivera ofreció para aprobar la queja planteada contra la planilla denunciada por actos anticipados de campaña, por lo que sancionó indebidamente con una amonestación pública. Siguiente, que la autoridad responsable fue omisa en atender la contestación que se le requirió a la parte actora. Respecto del primer agravio, se advirtió que la autoridad responsable realizó el desahogo de diversas pruebas técnicas sin desprenderse de ellas el nombre del denunciado, emblema o colores de la planilla por la cual contendió, ni mucho menos llamamiento expreso al voto, por lo que no están acreditadas circunstancias de modo, tiempo y lugar, elementos necesarios para haber impuesto la sanción. Bajo ese análisis, resulta fundado el agravio, por lo que se propone revocar la resolución emitida el 24 de enero por la Comisión Plebiscitaria
así como dejar sin efecto la sanción consistente en la amonestación pública únicamente por cuanto hace a Pablo César Juárez González. Finalmente, se establece en el proyecto que no se entró al análisis del segundo grado por haber sido alcanzada la atención del actor en el estudio del primero de estos. Esta cuenta del primero. Doy cuenta enseguida con el proyecto de resolución del proyecto de apelación identificado con el número TEP-A 76/2019, interpuesto por Pablo César Juárez González y Federico Ramírez Ruiz en su carácter de candidato a presidente general respectivamente de la planilla Sigamos Haciendo Historia, de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, en contra de la resolución emitida dentro del expediente de recurso a revisión número 16/2019, dictada por la Comisión Plebiscitaria del Ayuntamiento de Puebla, de fecha 1 de febrero de 2019, en donde la autoridad decretó improcedente el recurso planteado por extemporáneo, mediante el cual los recurrentes pretendían se realizara una nueva elección plebiscitaria. Por cuestión de orden y método y previo estudio de fondo de la cuestión planteada, se analizó si dentro del expediente se actualizaba alguna de las causales de sobreseimiento que refiere el contenido del artículo 372 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. En tal sentido, del estudio se reconoció que la pretensión de los sectores versó en que se realizara un nuevo proceso plebiscitario, puesto que en su escrito primigenio adujeron que fue indebida la suspensión de la jornada plebiscitaria del 27 de enero del presente año. Aceptado lo anterior, se estableció en el proyecto que la pretensión fue alcanzada en virtud de que el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, en sesión extraordinaria de 8 de febrero del año en curso, determinó la invalidez de la elección de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán y por tal motivo emitió una nueva convocatoria para realizar un nuevo proceso plebiscitario que se desarrolló el 24 de febrero de este año, por lo cual el acto reclamado en esta impugnación mutó su situación jurídica, quedando sin materia para su estudio, actualizándose en consecuencia la hipótesis contemplada en la fracción segunda del artículo 372, que a la letra dice: la autoridad modifique el acto impugnado y consecuentemente el recurso quede sin materia. En ese contexto, para la ponencia no se satisface el requisito de procedibilidad, por lo que se propone sobreseer el presente recurso de apelación. Ahora doy cuenta con el recurso de apelación identificado con clave TEP-A 88/2019, interpuesto por Enrique Barrios en su carácter de candidato a presidente auxiliar propietario de la planilla Gilotzingo, Un Pueblo Mejor, en contra del cómputo, resultado y declaración de validez que declaró el Cabildo del Ayuntamiento de Zacatlán en sesión extraordinaria del 31 de enero de 2019, debido a que se cambiaron injustificadamente, según el actor, los lugares de recepción de votación y el destinado para realizar el escrutinio y cómputo. Del escrito recursal se admitió que el apelante adujo dos agravios. Primero, que se cambiaron de forma injustificada los lugares en que se deberían haber instalado las mesas receptoras de votación. Segundo, que se cambió también de forma ilegal el lugar donde debía ser realizado el escrutinio y cómputo de la votación. Del análisis de las diversas constancias que obran en autos, la ponencia advirtió que se instalaron en la Junta Auxiliar dos mesas receptoras de votación que se identificaron con las letras A y B, y que efectivamente las autoridades responsables de recibir la votación realizaron el cambio de lugar de las dos mesas, ya que el lugar en que se debía instalar, Escuela Primaria Enrique C. Repsamen, se encontraba cerrado y por tal motivo fueron instaladas fuera de la presidencia auxiliar, situación que se estableció en ambas actas con consentimiento de los representantes de las planillas, razón por la cual sí existió causa justificada para realizar el cambio. Además, porque se advirtió de las constancias que en la minuta de la reunión del comité del 18 de enero, la autoridad de las planillas determinaron que serían preferentemente las instalaciones en escuelas o en la propia presidencia auxiliar. Por ello, si las dos mesas receptoras de votación se instalaron fuera de la presidencia de la Junta Auxiliar de Gilotzingo, se cumplió con dicha situación y por tal motivo no fue ilegal el cambio de instalación. También se estableció en el proyecto que en ambas casillas se recibieron 1.600 boletas y que en la casilla A sufragaron 649 personas y en la casilla B 387. Bajo esa perspectiva, se determinó que hubo una votación considerable,
ya que se obtuvieron 1.035 votos en el ejercicio electivo, lo que significó que no se perdió la certeza respecto del lugar donde deberían emitir su voluntad ciudadana los electores, ya que este resultado corresponde al 64.8% del número de boletas entregadas, lo que resulta una votación útil dentro del derecho de votar y ser votado. Bajo las anteriores consideraciones, se determinó que el cambio de lugar de instalación fue debidamente justificado y que no existió afectación del derecho de votar. Por tal motivo, se propone declarar como infundado el presente agravio. Por cuanto hace al cambio de lugar donde se llevó a cabo el escrutinio y cómputo, se advirtió de actuaciones específicamente del informe rendido por la responsable que el escrutinio y cómputo de las mesas receptoras de votación se llevó a cabo en la propia presidencia auxiliar dentro de un salón, debido esto a las condiciones climáticas de lluvia y frío, que no permitieron realizarlo afuera. Bajo tales consideraciones, se estableció que el cambio de lugar de escrutinio y cómputo está plenamente justificado y que no existió afectación al principio de certeza, razón por la cual se propone declarar el agravio en estudio como infundado. Finalmente, en términos de lo señalado en la cuenta, se propone confirmar el dictamen de validez de la elección de la Junta Auxiliar de Gilotzingo, perteneciente al municipio de Zacatlán, Puebla. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución de recurso de apelación identificado con el número TEP-A-93/2019, interpuesto por Marisela Cruz Meléndez y Ricardo Pérez López, en su carácter de representantes propietario y general respectivamente de la planilla Juntos por una Nueva Historia de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, en contra de que la comisión plebiscitaria no realizó el estudio de fondo de los diferentes recursos de revisión que interpusieron, declarándolos improcedentes, particularmente el identificado como número 52/19. En el estudio que se realizó del proyecto, se advirtió que efectivamente los recurrentes promovieron 4 recursos. El primero, que se identificó que el número 7 del 19, se presentó el 28 de enero, se resolvió declarándolo improcedente porque no se acreditó la personalidad y esto fue resuelto el 5 de febrero y se notificó el 6 de febrero a los recurrentes. El segundo se identificó con el número 35/2019, se presentó el 30 de enero, la resolución declaró improcedente por extemporáneo, se resolvió el 5 de febrero y se notificó el 6 de febrero. El tercero, el 47/2019, se presentó el 6 de febrero, se declaró improcedente por extemporáneo y se resolvió el 14 de febrero, notificado en la misma fecha. Y el último, el 52/2019, presentado el 9 de febrero, resuelto por la comisión declarado improcedente por extemporáneo el 12 de febrero y notificado el 13 de febrero. Así las cosas, se determinó que los actores impugnan la resolución dictada el 12 de febrero de 2019, en el cual se declaró que el recurso interpuesto por los actores resultó improcedente por extemporáneo. Asentado lo anterior, en el proyecto se procedió al análisis del escrito de impugnación y se advirtió el día 9 de febrero los recurrentes presentaron un recurso de revisión en contra de actos sucedidos en la jornada plebiscitaria de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras de fecha 27 de enero, deviniendo esta acción a todas las extemporánea en exceso, tal y como se resolvió por la autoridad señalada en el recurso de revisión en materia de impugnación. Bajo ese estudio, se propone declarar infundado el agravio propuesto por los apelantes, así como confirmar la resolución dictada el 12 de febrero por la comisión plebiscitaria en el recurso de revisión antes señalado. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, René. Magistrada, magistrado, a su consideración los proyectos se cuentan. La intervención, por favor, con la votación. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor de los proyectos. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. A los proyectos de cuenta. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. Con los proyectos. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad. Gracias, Israel. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 74 de 2019, se resuelve. Único, es fundado el agravio promovido por la parte actora, por lo que se revoca la resolución emitida el 24 de enero por la comisión plebiscitaria y se deja sin efecto la sanción consistente en amonestación pública únicamente para Paulo César Juárez González. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 76 de 2019, se resuelve. Único,
se sobresee el recurso de apelación interpuesto por Pablo César Juárez González y Federico Ramírez Ruiz por las razones expuestas en el considerando segundo de esta sentencia. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 88, se resuelve: primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por la parte actora en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo, se confirma el dictamen de validez de la elección plebiscitaria de la Junta Auxiliar de Gilotzingo, perteneciente al municipio de Zacatlán, Puebla. Respecto del recurso de apelación identificado con el número 93 de esta actualidad, se resuelve: único, se declara infundado el agravio consistente en que la autoridad no realizó el estudio de fondo de los diferentes recursos de revisión que interpusieron al declararlos improcedente, particularmente en el identificado con el número 52, diagonal 2019, y en consecuencia se confirma la resolución dictada el 12 de febrero por la Comisión Plebiscitaria en el recurso de revisión antes señalado. Secretaria Instructora Mariana Pérez Roja, por favor, denos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a nuestra consideración la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Buenas tardes, magistrada, magistrados, en su venida. Doy cuenta con el proyecto de recurso de apelación 69, diagonal 2019, reencausado por la Sala Regional Ciudad de México mediante acuerdo plenario dictado dentro del expediente SCM-JDC-19, diagonal 2019, interpuesto por Alejandro Grande Santos en su calidad de candidato a la presidencia auxiliar de Santa María Moyotzingo por la planilla Movimiento Regional, en contra de los resultados del cómputo de 1 de febrero de 2019 realizado por la Comisión de Elección del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Dentro de su escrito recursal, el hoy apelante adujo diversos agravios relativos a situaciones que, según su dicho, se suscitaron durante la jornada plebiscitaria del pasado 27 de enero y que afectaron de manera sustancial el resultado final de la votación, dando por ganadora a la planilla Moyotzingo BE. Entre los motivos de disenso del apelante se encuentran el que en la conformación de por lo menos 3 de las 5 mesas receptoras de votos instaladas en la Junta Auxiliar se nombraron a diversos servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, lo cual, de acuerdo a lo que expuso su escrito, conlleva a que se actualizara presión sobre el electorado, violentando con ello los principios constitucionales de legalidad y certeza que revisten la materia electoral. Esto además en contravención con la cláusula sexta de la convocatoria emitida para la elección plebiscitaria del municipio, la cual señala que ningún funcionario, servidor o miembro de algún comité podrá ser miembro de las mesas receptoras de voto. En ese sentido, del análisis del contenido de la cláusula en mención, la ponencia advirtió que, en efecto, el Cabildo impuso tal restricción para únicamente aquellos miembros de las mesas receptoras propuestas por las planillas, no así para aquellas personas que fungirían como presidentes y secretarios de las mismas, por lo que en todo caso, de haberse conformado cada mesa con un presidente o secretario o ambos con miembros de la nómina del ayuntamiento, esta situación no sería del todo ilegal, toda vez que se encuentra dentro del marco de la propia convocatoria, la cual, dicho sea de paso, no fue impugnada por el actor en el momento oportuno. Sin embargo, para la magistrada ponente, dicha situación resultó a todas luces irregular por tratarse de una posible vulneración a las características del sufragio libre, secreto, personal, directo y universal, el cual debe ser emitido bajo el más alto respeto a la voluntad del emisor. Es por ello que, para llegarse de mayores elementos dentro del expediente, se solicitó al ayuntamiento información con la finalidad de corroborar, en primer lugar, si los funcionarios que conformaron las mesas el día del plebiscito son o no miembros en activo de esta institución, y en segundo lugar, si el cargo que desempeñan pudiera implicar o no presión o influencia sobre el electorado por el tipo de actividades que realizan. Así, del informe obtenido de la autoridad en mención, la ponencia advirtió que efectivamente en 4 de las 5 mesas impugnadas los presidentes y secretarios son funcionarios del ayuntamiento en activo, mientras que en la quinta mesa se advirtió que solo el presidente de la misma es funcionario también. Por ello, al advertir que diversos funcionarios ostentan cargos de mando superior, lo cual, de acuerdo a la normatividad electoral, así como por los múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por el máximo tribunal de la materia,
se considera como una causal de nulidad de la votación elegida en una casilla, y en el caso concreto, al haberse configurado tal anomalía en todas las mesas, en la totalidad de las mesas, se propone declarar fundados los agravios del acto relativos a la indebida integración de las mesas y la violación a principios constitucionales, y en consecuencia debe decretarse la nulidad de la elección plebiscitaria por haberse vulnerado principios constitucionales en materia electoral, tales como la legalidad y la certeza del resultado de los plebiscitos, al haberse comprobado mediante probanzas públicas que se ejerció presión sobre los electores de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla. Lo anterior es formulado así por la magistrada ponente, con base además en los criterios esgrimidos por los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México, quienes el pasado sábado 23 de febrero emitieron el fallo en el expediente SCM-JDC-32/2019, en el que se declararon fundados los agravios expuestos por el actor y en consecuencia sin aplicar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal, por haber concluido que el Ayuntamiento de Puebla no debe ser quien organice las elecciones plebiscitarias de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, al no ser un organismo profesionalizado para tal efecto, y que por ende vulnera los principios constitucionales y convencionales que rigen la materia. En términos de lo expuesto, es que el proyecto propone vincular al Instituto Electoral del Estado para que en un plazo razonable organice un nuevo proceso electivo para la renovación de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, emitiendo parámetros para las distintas etapas del proceso plebiscitario, observando en todo momento los principios rectores del proceso judicial. Es bueno. Muchas gracias, Mariana. Magistrado, la nuestra consideración del proyecto de sentencia. Magistrado Adrián Rodríguez. Gracias, nuevamente damos uso de la voz, adelantando y comparto el sentido del proyecto presentado por la magistrada, enfatizando que la Sala Superior ha sostenido que junto a las causales de nulidad establecidas por el legislador en las leyes electorales secundarias, el juez de la materia debe realizar un control de legalidad y, si fuese necesario, un control de constitucionalidad, utilizando como parámetros de control aquellos principios y normas constitucionales rectores en materia electoral. De igual forma, es de observarse de todos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llevado el control de convencionalidad que corresponde a todos los jueces. Esto significa que la Corte da un paso fundamental para terminar con el monopolio a favor de los jueces federales para ejercer funciones de control de regularidad jurídica a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Control de constitucionalidad que podría llamar semiconcentrado, en el que participan varios jueces, pero todos de nivel federal, a un modelo de mayor complejidad en el que se suma el control de convencionalidad y se amplía hacia todos los jueces. Lo que tenemos, en consecuencia, es un sistema difuso de control de convencionalidad. Por lo cual, se ha señalado que si los jueces electorales ciñeran su actuación a un juicio de legalidad, no podrían ser considerados jueces constitucionales, pues deberían limitarse a utilizar como parámetro de control la legislación secundaria. Esto implica la negación del control de constitucionalidad y en específico del control de constitucionalidad electoral. Así, hilando este tópico de legalidad, cabe reflexionar lo que aquí se está determinando, que está relacionado con un fallo emitido por la Sala Regional a la que pertenece nuestra circunscripción plurinominal, por lo que la tutela jurídica de todo proceso, como en este caso de tipo plebiscitario, es primordial. Ciertamente, los tribunales electorales en México han coadyuvado a impulsar grandes cambios de paradigmas en la impartición de justicia, priorizando la resolución de un conflicto de naturaleza electoral
y más aún si ello implica la estabilidad social y política de una comunidad. Por ello, converjo con la propuesta aquí presentada. Así también, los tribunales electorales han generado cambios trascendentales en el sistema de interpretación y argumentación política, acorde con el mandato constitucional de emitir sentencias completas, fundadas y motivadas, fortaleciendo así el llamado control constitucional y de convencionalidad, y más aún con miras de derechos como persona en razón de género y de condiciones especiales de vulnerabilidad. Por lo que la Corte señala es que los jueces federales les pueden, de conformidad con las reglas procesales existentes en la materia de amparo, de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, llegar a realizar una declaración que tenga por efecto la individualización de una norma general. Esto implica que los jueces federales pueden terminar expulsando la norma del sistema jurídico, de forma que, como regla general y salvo contadas excepciones, no puedan volver a aplicarse en ningún caso. Ahí que la facultad de los jueces locales abarca solamente, aunque no es poco, desde luego, la posibilidad de decretar la inaplicación de las normas generales, lo que tendría como efecto que esas normas no se apliquen a un caso concreto bajo conocimiento de las autoridades judiciales locales, sin que ello afecte a su vigencia ni limite la posibilidad del resto de autoridades para seguirlas aplicando a casos que se presenten más adelante. De acuerdo con lo anterior, los jueces federales pueden llegar a afectar la vigencia de una norma general. Los jueces locales solamente se refieren a la aplicabilidad de las normas. El alcance, en primer caso, es mayor, pero la facultad de las autoridades locales no es poca cosa. Encontramos las técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales, que podrían ser la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la proyección horizontal de los derechos, el principio pro persona, donde encontramos, en primer término, la interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. En este caso, se deberá observar el principio pro persona para dar la interpretación que mejor proteja el derecho humano en cuestión. Segundo, interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, y la inaplicación de la ley cuando alternativas anteriores no son posibles. Ahora bien, de la sentencia federal que motivó la inaplicación de porciones normativas de los artículos 225 y 228 de la Ley Orgánica, es menester resaltar que la Sala Regional concluyó que la atribución del Ayuntamiento de organizar elecciones de autoridades auxiliares tiene justificación en la Constitución Federal. Sin embargo, ello se desvanece al colisionar con diversos principios constitucionales y derechos humanos que poseen un mayor peso, principios que deben permanecer en todos los procesos electivos, tutelando el derecho político electoral al voto pasivo y activo de los ciudadanos en términos de los artículos 1, 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto último es la piedra angular sobre la que descansa nuestro deber de garante en la sentencia de que se da cuenta. También quiero hacer notar que al resolver ese tipo de asuntos encontramos una garantía de no repetición.
que no se vuelvan a repetir este tipo de actos, y dentro del control de constitucionalidad encontramos que no nada más el control de constitucionalidad lo encontramos en la Constitución, las leyes, los reglamentos, sino también en la omisión legislativa. Y creo, señor presidente, que sí sería bueno hacer un llamado al Congreso del Estado y a los ayuntamientos, que nosotros tenemos que hacer control de constitucionalidad, y en este llamado hay que ver la omisión legislativa que también está dentro de los tratados internacionales y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy amable, magistrado. Señor Rodríguez, perdón, magistrada Angélica, adelante. Gracias, presidente. El magistrado Adrián nos ha explicado pormenorizadamente el tema de control de convencionalidad, así que intentaré ser muy breve. Como bien menciona el magistrado Rodríguez Perdomo, todas las autoridades federales, municipales, locales, dentro del ámbito de nuestras respectivas competencias, estamos obligados a garantizar y tutelar los derechos humanos. Uno de ellos, para los órganos de control constitucional en materia electoral, o el más importante, es el de votar y ser votado, mediante elecciones libres, democráticas y auténticas que estén dotadas de certeza y de legalidad, con lo cual haríamos funcional tanto los tratados internacionales como el propio contenido de la Constitución. En ese sentido, también tenemos la obligación de garantizar, vigilar el libre desarrollo de los procesos electorales. En este caso, los procesos electorales, si bien es cierto, no los estamos estudiando per se dentro de la materia de las renovaciones de las juntas auxiliares, porque están considerados como procesos plebiscitarios. El plebiscito en sí es un mecanismo de democracia directa, porque permite que ciudadanos dentro de una demarcación territorial específica vayan y puedan ejercer su derecho al sufragio. Y ese derecho al sufragio debe estar garantizado con la autenticidad e imparcialidad de las propias elecciones que se desarrollan en el marco de la propia Constitución. En este caso específicamente del que mi ponencia les da cuenta, queremos resaltar y recordar que la etapa principal de todos los procesos electivos, plebiscitarios o de procesos electorales en sí, el momento más importante de todo el proceso es el día de la jornada electoral. Es el momento más breve, pero es el más importante. Es aquel en el que los funcionarios de las mesas directivas de casilla reciben o realizan la función de recepcionar los votos, el voto más bien respecto a la oferta política que se somete a su conocimiento. Por ello, aun y cuando las mesas receptoras son órganos transitorios, su función es fundamental. Y en el caso en concreto, la integración de esos órganos debe garantizar los principios que rigen los procesos electorales, en este caso, los procesos selectivos. Por esta razón, el actor viene a quejarse con nosotros y nos dice que en al menos 3 de las 5 casillas que se instalaron en esa junta auxiliar, 2 de los funcionarios forman parte o trabajan para el ayuntamiento. Las mesas receptoras se conforman por 4 integrantes, presidente, secretario y 2 escrutadores. Y como nos dijo en la cuenta la secretaria instructora, efectivamente la propia convocatoria señala que el presidente y el secretario deberán ser nombrados por la comisión plebiscitaria y los 2 escrutadores por las planillas que contendieron dentro de ese proceso plebiscitario. Y la restricción que coloca es solamente respecto a los 2 escrutadores. Respecto a las 2 personas que van a integrar esas mesas directivas de casilla, la convocatoria sí señala que no pueden ser funcionarios ni trabajadores del ayuntamiento. Sin embargo, no coloca o no establece esa misma restricción para el presidente y el secretario de todas las mesas receptoras.
Efectivamente, la convocatoria no fue impugnada por parte del actor. Sin embargo, de los elementos que obran dentro del expediente, documentales públicas, todas ellas, es la propia autoridad responsable quien nos envía el listado de la integración de las 5 mesas directivas. El listado que presuntamente fue emitido antes del 27 de enero, es decir, antes del día de la jornada plebiscitaria. Sin embargo, ese listado no fue hecho del conocimiento de las planillas. Este tipo de encarte que contiene los nombres de todos los funcionarios de las 5 mesas no se hizo del conocimiento de ningún integrante de ninguna planilla. Así tampoco dentro del expediente no hay constancia de que se haya publicitado este propio acuerdo. Y en consecuencia su contenido pues no fue público y por ello no pudo ser atacado por nada. Llegamos al día de la jornada electoral y ese día de la jornada electoral los funcionarios que fueron designados en ese acuerdo, en ese oficio que se allegó al expediente, llegaron al día de la jornada y cumplieron todas sus funciones. Es decir, hasta ese momento pues todo parecía normal, seguían las reglas que ellos mismos se habían establecido. Sin embargo, ante la propia conformación del agravio que nos hace saber el recurrente, realizamos algunos requerimientos al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan y advertimos que en las 5 mesas directivas de casilla, los 2 primeros funcionarios, presidente y secretario, efectivamente trabajan activamente dentro del Ayuntamiento. Y también nos remitieron las funciones que cada uno de ellos realiza. Y dentro del proyecto que sometemos a su conocimiento, se hacen saber cuáles son las actividades que cada uno de esos 10 funcionarios, porque estamos hablando que fueron 2 en cada mesa receptora, o sea, 10 dentro de las 5 mesas receptoras. Si estaba integrado por 20 y teníamos que 10 son funcionarios con características específicas que desarrollan dentro de su propia labor. Advertimos que existe una violación de determinancia cualitativa respecto de la integración de las mesas receptoras de votación. Y evidentemente, como no pudieron saberlo las planillas previo al día de la jornada, el momento en el que ellos tienen conocimiento del hecho, pues es precisamente el 27 de enero. No, efectivamente la convocatoria, como ya lo dije, no fue combatida, pero tampoco se hizo de su conocimiento la integración. Y es hasta ese momento que el propio actor se da cuenta de cómo estaban integradas las 5 mesas receptoras de votación. Hablábamos de principios, hablábamos de tutelar las calidades y proteger las calidades del derecho de voto, que recordemos que el voto debe ser libre, secreto, directo, personal e intransferible. Y la secrecía tiene que ver con el punto en el que y la libertad, que cada individuo decida de manera libre por quién quiere ejercer su voto. Y ese fin o esa finalidad, pues difícilmente se antoja alcanzable cuando dentro de la mesa de funcionarios, que son 4, la mitad son trabajadores del propio ayuntamiento. Porque de entrada, pues obviamente habría que preguntarnos si realmente el sufragio se emitió en esa libertad, ¿verdad? Porque sin tener ningún tipo de coacción en el momento de elegir pues a las autoridades que ahora quieren que los representen. Dentro de esas documentales públicas a las que hemos hecho referencia, específicamente del informe que les menciono, que tiene que ver con las funciones que desarrolla cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, pues nos sirven fundamentalmente para poder verificar el grado de poder material y jurídico o presión
que pudieron ejercer esos integrantes dentro de los propios votantes. Si de verdad estas elecciones fueron libres para poder ser consideradas constitucionalmente válidas. Y en ese sentido es que la propuesta que nosotros les hacemos es en el sentido de que se decrete la nulidad de toda la elección. Porque pues al haberse trastocado los principios rectores de los procesos selectivos, hablamos de elecciones o hablamos de plebiscitos, como decíamos, es un mecanismo de democracia directa, debe revestirse de todos los principios a que ha hecho alusión también el magistrado Rodríguez Perdomo, y si advertimos que alguno de ellos fue trastocado de manera evidente, de manera determinante cualitativamente, porque si bien no podemos advertir sobre cuántas personas pudo haberse permeado o pudo haberse establecido ese tipo de presión, sí lo cierto es que la sola presencia de esos funcionarios en las mesas directivas es una presión para el electorado. Ante esos hechos, el magistrado Perdomo también nos señala la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México, la 32/2019, en la cual, por supuesto que se inaplicó la norma solamente para la Junta Auxiliar de Venustiano Carranza, de Ignacio Zaragoza, perdón, Ignacio Zaragoza. Y efectivamente también dentro de esa sentencia se reconoce que el ayuntamiento tiene una posibilidad, tiene un mandato constitucional para organizar los procesos plebiscitarios. Pero tan solo en este caso, como lo dijo la Secretaría de la Cuenta y como les he expresado, advertimos una colisión de principios. Está esa facultad que la Constitución le concede al ayuntamiento para organizar sus procesos plebiscitarios y está chocando con los principios o con algunos de los principios que rigen la materia electoral y que además tutelan el derecho de sufragio. Específicamente la libertad dentro de las elecciones, la libertad al momento de emitir el sufragio. Y ante esas circunstancias es que debemos ponderar qué principio debe prevalecer. Si ese en el que debemos hacer efectivo ese derecho o esa facultad que la propia Constitución le concede a los ayuntamientos, o si debemos proteger los derechos de los votantes, sobre todo si ya habíamos dicho que son derechos humanos, que son constitucionalmente reconocidos a través de la propia Constitución, a través de los propios tratados internacionales. Y hablábamos también de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla es un órgano de control constitucional. Y en este ejercicio de ponderación, pues la propuesta es que sopesemos cuál debe prevalecer. Y por eso la propuesta específicamente es que sea el órgano, porque tenemos un órgano reconocido constitucionalmente, tanto en la Constitución Federal como en la Constitución local, que es el Instituto Electoral del Estado, que es el órgano encargado de organizar procesos selectivos, es el órgano especializado en la organización de esos procesos selectivos. Y por supuesto que entendemos que los ayuntamientos per se no ejercen funciones o no desarrollan funciones que guarden relación con los procesos electorales o con los procesos plebiscitarios. Y ante esa situación es que se les propone que coordinemos al Instituto Electoral del Estado para que previo a una plática que tenga con el ayuntamiento pueda instrumentar el desarrollo de ese proceso plebiscitario, salvaguardando los principios constitucionales que deben ser tutelados dentro de los procesos electivos y de democracia directa. Y por esas razones son la propuesta que les hacemos. Y
Les recuerdo, les reitero que efectivamente la parte actual solamente nos dijo que en 3 casillas se habían actualizado sus supuestos y que eso era más del 60% de toda la jornada plebiscitaria. Sin embargo, derivado del estudio que este órgano realiza de forma exhaustiva a través de la facultad de requerir y de llegar a la verdad real de lo que ocurrió en ese día, es que advertimos que no solamente fueron 3 casillas, fueron 5. Y ante esta situación es que les proponemos la nulidad de la elección. Gracias, magistrada Angélica Sandoval. Antes de que pasemos a la votación, también quiero hacer algunos comentarios respecto de lo que los compañeros magistrados acaban de decir. Y me parece muy importante este asunto de quién debe de organizar las elecciones plebiscitarias y con el carácter de qué lo tiene que hacer y las razones por las cuales debería de ser así. No es tan sencillo simplemente emitir una sentencia donde se determine que la instancia idónea para poder organizar esas elecciones es el Instituto Electoral del Estado. Evidentemente deriva de lo que está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por supuesto en la Constitución local y en las leyes correspondientes en la materia electoral. Y por ese simple hecho, bueno, tiene las atribuciones y la necesaria capacitación, independencia y profesionalismo para poderlo llevar a cabo. El tema obedece a una cuestión, como les manifestaba el magistrado Rodríguez Perdomo, de carácter axiológico, pero a mí me parece que es más atinado poderlo denominar de corte ontológico. Es decir, si bien es cierto, los procesos plebiscitarios se han venido manejando durante muchos años como procesos que están fuera del orden constitucional, ¿no? Lo cierto es que no es así. Y no es así porque lo que se busca tutelar con esto es el derecho de votar y ser votado, que deriva directamente del artículo 35 constitucional y que además está amparado en diversos instrumentos internacionales, por lo cual es procedente ejercer el control de convencionalidad. Independientemente de que los jueces locales electorales podamos ejercer per se a partir de 2011 el control de constitucionalidad ex oficio a través de un control difuso, independientemente de esto, es necesario que entendamos todos que en cualquier proceso donde esté involucrado el derecho de votar o ser votado, tienen que seguirse los mismos principios que en las elecciones constitucionales. Y esto es así para que podamos tener todos certeza de que esos procesos electivos cubren los requisitos de una elección verdaderamente auténtica. No solamente que sea periódico y que esté muy definido o claramente definido cuándo se deben llevar a cabo esos procesos o esas elecciones, sino que revistan también, no solamente el día de la jornada electoral, sino durante todo el proceso, valga la expresión, las características que nos permitan a todos los ciudadanos tener certeza de qué es lo que está pasando. En el caso concreto del asunto 69, de la apelación 69, de esta anualidad que nos presenta la magistrada Angélica como proyecto y que nos propone que asumamos la nulidad o cojamos la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, se observa claramente en el expediente de las constancias del mismo que la integración de las mesas receptoras de voto, que fueron 5 en este municipio, fueron por parte de autoridades o de funcionarios del propio municipio. Y esa es la razón ontológica, valga la redundancia, por la cual la sala regional seguramente emite la resolución en donde declara la inaplicación de 2 porciones normativas del artículo 225 y del artículo 228 de la Ley Orgánica Municipal. Y las razones por las que lo hace es en función de que el ayuntamiento no puede ser juez y parte. Los ayuntamientos no pueden ni deben ser juez y parte en un proceso electivo.
en donde claramente de repente encontramos visos de participación en la integración de planillas o en la promoción de la integración de las propias planillas, y después también en la integración de las mesas receptoras de voto, y después también en la revisión y en la resolución de los diversos recursos que se pueden presentar durante todo el proceso electoral. Es decir, tienen intervención prácticamente en todos los aspectos, las etapas del proceso electoral, y el colmo de todo es en la integración de las mesas receptoras de voto. ¿Qué implica que funcionarios del ayuntamiento, que resuelven también los recursos y de diversas irregularidades que se pudieran cometer, qué implica que funcionarios integren las mesas receptoras de voto? Bueno, que se rompe ahí, por una parte, el principio de imparcialidad, que si se presenta alguna irregularidad por parte de los propios funcionarios de las mesas receptoras de voto, quien va a resolver estas irregularidades o estas denuncias sea el propio ayuntamiento, y entonces nuevamente la figura de juez y parte está ahí, que puede haber una resolución que no sea imparcial, ¿sí?, que beneficie o que trate de tapar algunas irregularidades, y fundamentalmente que la presencia de estos funcionarios del ayuntamiento implicaría una presión de carácter, no física, una violencia física, pero sí una presión psicológica, por temor de la propia ciudadanía o por conveniencia también. Es decir, si en la integración de la mesa directiva, de la mesa receptora de votos o de la mesa de casilla, aparece un inspector de los negocios que hay en la localidad o en la demarcación, bueno, pues obviamente la ciudadanía, para no contrariar su opinión, podría actuar de una manera que no es la debida o sentirse amenazado de alguna forma. Eso es por una parte. Y el otro tema que también nos preocupa y del que hablaba el magistrado Rodríguez Perdomo es qué es lo que estamos haciendo los ciudadanos poblanos y las diferentes autoridades para poder resolver las problemáticas que se van presentando y que hemos detectado en la resolución de los diversos medios de información que derivadas de los procesos plebiscitarios han llegado al conocimiento de nosotros. La verdad es que no hay una uniformidad en los lineamientos que cada uno de los ayuntamientos ejerce o despliega para la organización de los procesos plebiscitarios. Y esto es así porque, de entrada, la Constitución, en el artículo 115, permite la autonomía de administración y de gobierno a cada uno de los municipios. Y esa autonomía ha sido, me parece, mal entendida por parte de las autoridades municipales. O por lo menos yo considero que no se ha estudiado a profundidad, porque no es una autonomía que permita desvincularse absolutamente de los demás principios que rigen, en el caso concreto, en la materia electoral. Es decir, el hecho de que sean entes autónomos reconocidos constitucionalmente, los ayuntamientos, eso no los exime del cumplimiento de los demás principios constitucionales que en materia electoral deben regir, como es el principio de imparcialidad, ¿no?, de legalidad, de independencia, de transparencia, de certeza, de objetividad en cuanto a cada uno de los actos que tiene que desplegar. Y concretamente, en el caso que estamos estudiando, que es la apelación 69, lo que se está violentando es el principio de imparcialidad, y esto incide directamente en la equidad de la contienda, que no hace que la elección sea una elección de carácter libre, auténtica, tal y como lo marca la propia Constitución y diversos instrumentos internacionales. ¿Qué tiene que pasar entonces? A mí me parece que, como ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, y además ha sido un criterio que se viene sosteniendo desde la semana pasada, derivado precisamente de la resolución de sala regional en un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, concretamente
de la elección en la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, en donde la Sala Regional de la Ciudad de México, que es la jurisdicción a la que pertenecemos, determinó inaplicar dos artículos de la Ley Orgánica Municipal al considerar que el Ayuntamiento no es quien debería de organizar los procesos plebiscitarios y que la instancia adecuada debería de ser el Instituto Electoral del Estado. Pero eso es una resolución que solamente aplica en este momento al caso concreto de Ignacio Zaragoza por múltiples razones. La primera es porque ellos son los que lo hicieron valer, ¿no? En el caso concreto no se ha hecho valer en este asunto. Sin embargo, el antecedente o el precedente que ha sentado la Sala Regional me parece que es muy válida para lo que a nosotros nos debe de aplicar. Entonces, no está por demás, y me parece muy necesario, tal como lo decía el magistrado Rodríguez Perdomo, que desde acá hagamos un llamado muy respetuoso al Poder Legislativo de nuestro Estado, para que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que goza el Estado de Puebla, pueda desarrollar un ejercicio legislativo de adecuación normativa para que ya sea en la Ley Orgánica Municipal o bien en el Código Electoral del Estado de Puebla e incluso en la Constitución se pueda determinar primero que los procesos plebiscitarios para la elección de las autoridades de las juntas auxiliares no pueden ser o no pueden estar separados de los procesos constitucionales. Pueden llevarse a cabo en la misma fecha o no, eso lo determinará el propio legislativo. Lo cierto es que tienen que considerarse también como procesos constitucionales y los principios que rigen en unos tendrán que aplicarse también a los otros. Esa es la primera parte. Y la segunda, ¿por qué lo estamos haciendo como un llamado respetuoso y no como una sentencia? Lo podríamos hacer a través de una sentencia, pero me parece que las condiciones políticas y sociales en este momento implican que podamos tratarnos de una manera así, respetuosa, en forma de exhorto. ¿Por qué se puede hacer a través de una sentencia y por qué podemos hacerlo también a través de este exhorto? Miren, esto tiene algún antecedente en cuanto al control de convencionalidad que las diferentes autoridades jurisdiccionales podemos llevar a cabo independientemente del nivel al que pertenezcamos. En el caso concreto, ya se ha dicho por la magistrada Norma Angélica Sandoval, somos un órgano de control constitucional y el control de constitucionalidad implica también el control de convencionalidad. ¿De dónde surge esto? Esto surge del caso Castañeda-Guzmán contra el Estado mexicano. En aquella ocasión, el ex canciller Jorge Castañeda promovió un juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para poder controvertir el hecho de que en la legislación de nuestro país, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el entonces COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, ahora ya es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no estaba regulada la posibilidad de que los ciudadanos que no se afiliaran o que no fueran por un partido político pudieran competir para la elección de presidente de la República. El caso fue resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, obligando al Estado mexicano a legislar en la materia para poder contemplar la tutela efectiva del derecho de los ciudadanos, las ciudadanas que así determinaran competir de manera independiente para la presidencia de la República o para cualquier cargo de elección popular. El asunto fue que el Estado mexicano, antes de que saliera la resolución, pues prefirió amarrarse el dedo y legislar en la materia y contemplar esa posibilidad tanto en la Constitución como en la propia LEGIPE. Sin embargo, lo que es relevante de esto es que de esa manera se puede ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad que obligue o que por lo menos vincule a los poderes legislativos, ya sea del Estado Nacional o de los estados pertenecientes al Pacto Federal, para que legislen en esta materia
y consideren que se establezcan mecanismos de tutela efectiva a los derechos humanos, en este caso al derecho de votar y ser votado, de una manera que las elecciones resulten verdaderamente auténticas, verdaderamente libres, verdaderamente imparciales, y que no se permita este tipo de, digamos, intervenciones dudosas, inciertas de las autoridades y que no le den tranquilidad a la sociedad. Ese es el verdadero sentido de las elecciones, que tengamos autoridades electas por la propia voluntad de la ciudadanía, aunque ganen con una diferencia de un voto, pero que tengamos todos la tranquilidad, la certeza y que nos den paz social para permitirnos el desarrollo integral en otras materias de toda la sociedad. Entonces, el llamado es muy respetuoso, es un exhorto al legislativo del Estado para que pudiera considerar dentro de sus propias funciones, el ejercicio de su libertad de configuración, la posibilidad de establecer mecanismos a través de un órgano especializado, profesional, imparcial completamente, transparente, vigilado, ¿no?, por todos nosotros, para la organización de las elecciones plebiscitarias de aquí en adelante. Y nuestra propuesta es que fuera el Instituto Electoral del Estado, que para eso fue creado constitucionalmente por parte de los ciudadanos poblanos y el propio legislativo. Sería cuánto, magistrada, no sé si quisiera comentar alguna cosa adicional. Adelante. Gracias, presidente. Realmente tampoco podemos olvidar, ya hablamos de la facultad que la propia Constitución en el artículo 115 le concede a los ayuntamientos, pero tampoco podemos olvidar en esta materia el tema de la autocalificación de las elecciones. Y esa autocalificación de las elecciones que desaparece con la creación del Instituto Federal Electoral como órgano especializado para la organización de los procesos electorales, y después un mecanismo jurisdiccional como fue el TRIFE en su momento, que revisara las actuaciones de ese órgano, garantizan a todos los ciudadanos que haya una autonomía e independencia dentro de la organización de los procesos electorales como de quien revisa. Y si bien es cierto, las juntas auxiliares no están subordinadas a un ayuntamiento determinado, sí es cierto que son la molécula básica de la organización, tanto administrativa como política del propio ayuntamiento. Y en ese entendido, si tenemos que el ayuntamiento es el que organiza, califica, desarrolla y establece a los ganadores dentro de esos procesos plebiscitarios de las juntas auxiliares, estaríamos yo creo que hablando incluso de una autocalificación de las elecciones, en donde ellos organizan, ellos desarrollan y ellos califican. Y por supuesto que me sumo al llamado que hacemos respetuosamente al Congreso del Estado para que sea estudiado más a profundidad si ya tenemos reconocido un órgano constitucional que organiza los procesos electorales y poder garantizar la autonomía y la independencia de esos procesos electivos respecto de quien organiza y de quien resuelve. Claro, ¿no? Y además, una cuestión adicional, el hecho de que se regule desde el legislativo del Estado a través de un criterio uniforme para la organización de las elecciones, en primer lugar, independientemente de quién las organice, ¿no?, pero a través de lineamientos de carácter uniforme para todas las juntas auxiliares de toda la demarcación del Estado de Puebla, pues nos permite abonar al principio de certeza, porque sí nos hemos encontrado con variaciones en cada una de las juntas auxiliares que integran la entidad poblana. Por ejemplo, en unas la convocatoria se emite el 2 de enero, en otras se emite el 6, hay unas que se emitieron hasta el 12 de enero, hay unas donde el recurso que tienen a la mano los ciudadanos para poder hacer valer posibles vulneraciones a sus derechos político-electorales es el recurso de inconformidad, que tiene un plazo enorme, y hay otras en donde obviamente no lo hicieron a punto propio, sino a través de una sentencia de nosotros, se establece un recurso de revisión con plazos menores, pero que aún así sigue presentando problemas,
Entonces, a mí me parece que el hecho de que el legislativo del Estado, en el momento oportuno, legislen en la materia y establezcan criterios uniformes en los supuestos normativos, nos va a permitir tener mayor certeza a todos los ciudadanos poblanos para que haya una participación más confiable, ¿no? Más certera, y que no tengamos que estar a través de un proceso de interpretación integrando nuevos elementos que lo único que pueden hacer es confundir más a la sociedad, y eso es lo que no queremos. Y la otra también, lo que nosotros estamos haciendo en el recurso de apelación y lo que se está proponiendo en este proyecto 69 de 2019 es poder hacerle notar a la ciudadanía que independientemente de que se impugne o no se impugne una situación, el hecho de que tengamos nosotros en un expediente evidencias de que se han violentado principios constitucionales no nos exime de hacer la vista a un lado o de hacernos de la vista gorda, independientemente de que lo hayan impugnado o no. Primero porque desde un momento que nosotros tomamos posesión de nuestro cargo, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas que de ella emanan, incluyendo los principios constitucionales. Y segundo, porque tenemos que dictar nuestras resoluciones con base en las constancias, porque ese es el principio de objetividad. Y si están ahí las constancias y nosotros nos hacemos de la vista, bueno, no las podemos desaparecer, porque además están dentro del expediente y son expedientes además públicos, transparentes. Entonces eso implica un verdadero control de constitucionalidad, un verdadero control de convencionalidad, y por eso es que se está proponiendo, y bueno, desde este momento anuncio que mi voto será en favor del proyecto por las razones expuestas en este momento. Y bueno, finalmente solamente recordar que en esta forma de organizar procesos plebiscitarios, en esta forma de mecanismos de democracia indirecta y atendiendo al contenido del artículo 1 de la Constitución Federal de los derechos humanos y sus calidades o características, tampoco debemos olvidar ni a los derechos de las mujeres, ni a los derechos de los grupos vulnerables, de los indígenas. Debemos incluirlos. Entonces, ante esa multiplicidad de convocatorias que llegamos a tener, tan solo tenemos 217 municipios, en muchos de ellos, como ya también este tribunal lo ha señalado, con grandes porcentajes de ciudadanos indígenas, pues evidentemente la labor legislativa será, por decirlo menos, interesante para poder hacer armónicos todos esos derechos humanos que deben ser tutelados y protegidos dentro de todos los procesos electorales. Y bueno, finalmente nada más quiero compartirles a quienes nos acompañan que el Pleno del Tribunal Electoral se suma a la campaña No Está Sola y a partir del día de hoy somos un organismo que se solidariza con la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, cualquier tipo de violencia, no solamente la violencia política, sino cualquier tipo de violencia, y que sepan que cuando alguna mujer que esté cerca de aquí, por supuesto, y necesite el auxilio, pues puede acudir a estas oficinas y será atendida para que pueda llegar tranquilamente. Muchas gracias, magistrada. No hay más intervenciones, por favor, magistrada. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. Por favor. Magistrada Norma Angélica Sandoval. Con mi consulta. Magistrado Presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 69/2019, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios enlistados con los números 3 y 11 del capítulo correspondiente a la síntesis de agravios, lo anterior de conformidad con los argumentos esgrimidos en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se declara la nulidad de la elección de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzinco, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla,
dejando sin efectos el dictamen emitido por la Comisión de Elección del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva y declaración de validez de la elección en términos del considerando sexto rector de la presente sentencia. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que en un plazo razonable organice un nuevo proceso electivo para la renovación de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, emitiendo parámetros para las distintas etapas del proceso plebiscitario, observando en todo momento los principios rectores de todo proceso judicial, informando y remitiendo a este Tribunal Electoral las constancias que así lo acrediten respecto de las acciones llevadas a cabo para tal fin. Secretario General de Acuerdos, por favor, danos cuenta con el último proyecto de sentencia. Con su autorización, señora magistrada y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TEP-A-090-2019, formulado con motivo de la remisión a este tribunal del escrito interpuesto por Manuel Francisco Romero Castro y otros en su carácter de ciudadanos, habitantes de la Junta Auxiliar de Coronel Tito Hernández del municipio Venustiano Carranza, Puebla, en contra de la omisión de llevar a cabo la jornada de votación para elegir al presidente de dicha Junta Auxiliar. Ahora bien, el artículo 369 del Código Local Electoral, en su fracción segunda, establece que son notoriamente improcedentes los recursos y, por tanto, deberán desecharse de plano cuando el promovente no acredite su personalidad o interés jurídico. Así que, al analizar las constancias que obran en el expediente, se advierte que el 21 de enero la Comisión notificó al actor Manuel Francisco Romero Castro la negativa de registro para participar como candidato en el plebiscito de la Junta Auxiliar antes referida, por lo que el 25 siguiente presentó ante este tribunal un medio de impugnación en contra de tal acto de la Comisión, mismo que fue registrado con la clave de expediente TEP-A-015/2019, y en sesión pública de 25 de enero pasado se resolvió desechar de plano el recurso promovido por ser extemporáneo. Sin embargo, el apelante no intentó objetar dicha resolución accionando los medios de defensa legales que tuvo a su alcance, confirmando lo anterior en razón de que en el expediente mencionado obra la certificación de una interposición de medio de impugnación federal de fecha 1 de febrero del año en curso, de la cual se realizó compulsa, que fue agregada al presente expediente en que se actúa, por lo que la negativa de registro quedó firme. Motivos por los cuales, al no haber obtenido el carácter de planilla registrada, los actores carecen de interés jurídico y de personalidad en el presente recurso. Por lo tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad consistente en el interés jurídico de los actores, lo que actualiza la causal de improcedencia, por lo que se propone desechar de plano el presente recurso de apelación. Muchas gracias, Israel. Magistrada, magistrados, sus consideraciones del proyecto. Si no hay intervenciones, por favor, Israel, damos la votación. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Saraga Herrera. Igualmente, a favor. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 090 de esta anualidad, se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por Manuel Francisco Romero Castro y otros por las razones expuestas en el considerado segundo rector de esta sentencia. Antes de que demos fin a esta sesión, quiero también sumarme al comentario que nos hizo la magistrada Angélica Sandoval respecto de las acciones que a partir de hoy asume el Tribunal Electoral del Estado de Puebla para el combate y la oposición completa a la violencia que se puede ejercer en contra de las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Y para poder apoyar esto, hemos decidido que este tribunal, la sede de este tribunal, pueda convertirse en un recinto para que si alguien, alguna mujer de cualquier edad, se sienta afectada, amenazada de cualquier manera, pueda acudir acá. Aquí vamos nosotros a hacer las llamadas tanto al 911, siempre habrá un guardia de la policía aquí,
estará personal del propio tribunal para poder atenderlas, llamar a sus familiares, poderlas conducir, inclusive si tienen alguna emergencia derivada de alguna amenaza, de violencia física, sexual, de cualquier naturaleza, y esperemos que no sea así. Y bueno, por eso pusimos ya una manta para poder avisar esto, y estaremos avisando también a los alrededores de las escuelas, en los restaurantes, en los antros inclusive, para que sea un recinto seguro para la protección de las propias mujeres. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14 horas con 18 minutos del día que se actúa, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias, buenas tardes.